Vamos a dar bienvenida a nuestro primer invitado que es el queridísimo Ramiro San Honorio. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido. Bueno, primero que nada agradecerte por tu tiempo. La verdad que tu trayectoria es increíble, tenés muchísimos trabajos y voy a primero presentarlo. Él es un reconocido escritor, guionista, realizador, director de Argentores y docente universitario. Es reconocido por ser el coleccionista más grande de El Eternauta con más de 350 ejemplares y también porque logró juntar a los simuladores. ¡Wow! ¡Qué trayectoria! Son cosas, el otro día estaba hablando justo con unos amigos, me decían, qué bueno poner en el currículum hechos concretos, ¿no? Digo, para mí lo de los simuladores o el hecho de coleccionar, para mí es algo ya distintivo de la persona. Y yo lo tomo Sí, como algo de, che, si yo me tengo que presentar en algún lugar, me presento de esa manera. Me parece hasta más divertido y que además, digamos, de alguna manera justifica o explica un poquito la historia de lo que uno ha hecho, ¿no? De alguna manera. tal cual. Y tu pasión por el Eternauta nació gracias a tu hermano, que compartían, digamos, el tema de la lectura y todo eso. ¿Pero alguien de tu familia estaba relacionado, digamos, al mundo de lo audiovisual o tuviste algún referente que te llevó a incursionar en ese mundo? Del audiovisual lo traigo justamente siempre a mi padre, que mi padre en realidad había leído El Eternauta, mi padre es español, había venido a la Argentina y ya siendo adulto, trabajando, ya empezando a hacer los primeros trabajos para Canal 13, que antiguamente se llamaba Canal 13 Río de la Plata, Mira, después llegó a ser ProArtel y después Artear, ¿no? Digo, estos cómo fue fueron, evolucionando. sí, en décadas, ¿no? Estamos hablando de décadas. Y mi padre ahí es donde descubre lo que es el Eternauta. Después ahí nos contaba siempre que había una historieta que le gustaba. Mi padre consumía, al igual que mi madre, mucho cine, digamos, en una familia, yo estoy en una familia y agradezco haber estado en una familia donde se leía mucho, donde se veía mucho. Mi papá trabajaba en la tele y veíamos tele. Claro. Y a veces veía la tele educativa, porque a veces había programas donde yo a veces digo, ¿qué estoy viendo? Y me las hacían a ver igual, porque no sé, mi papá había hecho el decorado. Y por ahí era Oh, no sé, un programa de documentales y yo digo, bueno, la tengo que ver. Y de muy chico tuve una pasión por la tele, por el audiovisual. Y el Eternauta viene de la mano justamente de mi hermano que, conociendo la historia de mi papá, de que lo había leído, que nuestro padre decía que era una historia de ciencia ficción, que estaba buenísima, yo lo cargaba, porque decía ciencia ficción, yo miraba películas de ciencia ficción. claro. Él me decía, no, la historieta es muy buena, y bueno, no, no, la verdad que estaba, de hecho se lo pude decir porque después de haber leído dije, che, pa, tenías razón, está buenísima. Tal es así que él lo agarró de vuelta para leer, es como que tenía como un recuerdo, Volver. Claro. volver a leerlo. Y así es como empecé, pero el tema es que yo me quedé sin el final, era en esa época era como... Algo sin muy a- angustiante, y digamos. sí, porque era como una cuestión de que no era fácil de encontrar. Lo tenían muchas familias en las bibliotecas, pero no era fácil de encontrar en los comercios. Y además, en aquel entonces no existía la recopilación, es decir, Mm, no el librito, que ahora vamos en una cualquier librería y tenemos el libro así grandote, sino que existían los fascículos. Entonces, mucha gente tenía fascículos y los últimos casi nadie los tenía o los tenían guardados. Entonces, eran a mí me, limitados. muy limitados y además, ¿qué era lo típico? Che, ¿tenés el Eternauta? Sí, yo tengo un par de fascículos, siempre te dan los primeros. Entonces, yo siempre le digo a la gente que en esa época no era fácil ir a una librería y decir, quiero el Eternauta, porque no estaba la recopilación y estaban los fascículos sueltos. Y la verdad que encontrarlo era dificilísimo. Y yo estuve años tratando de conseguir el final. Es como ver una serie sin saber el final Claro, durante ¿no? muchos años. Pero para mí fue un lindo desafío, porque en cada lugar que iba, en cada librería que entraba, no sé, me recuerdo Parque Rivadavia y demás, yo llegaba y digo, a ver si encuentro el Eternauta. Para mí era, a ver si lo encuentro. Y además era muy chico, yo tenía 9 años, 8 años. No Claro. es que era un adolescente o que me movía solo. Entonces tenía que también estar acompañado de mi hermano o de mis padres que salíamos a pasear. Y yo era el loco del Eternauta. Y a ver si consigo el Eternauta. Todos me miraban diciendo, no, vamos a pasear, no vamos a buscar el Eternauta. Claro. Entonces para mí era el doble de De esfuerzo. dificultad, de esfuerzo. Entonces no era tan fácil, ¿no? Hoy, claro, uno lo ve hoy, el Eternauta está por todos lados. Y obviamente siendo adulto entro y lo compro. Pero en aquel entonces era más difícil. ¿Y qué es lo que, con lo que te identificás más con la serie? ¿Qué es aquello que te llama más la atención? Algo en Y particular. sí, a mí me pareció fantástico el hecho de que sea un nombre común, ¿no? De que puede ser un vecino. Juan Salvo es alguien que podemos tener de vecino todos nosotros. Sí. No, es un hombre de familia, es alguien que además va a la ferretería, va a la farmacia, va a la verdulería. No es Batman, no es un millonario que está en su casa. No es un tipo común. Común y corriente. Que no tiene superpoderes, ni mucho menos. Y que además tiene los lugares en común. A mí me encantaba.
saber que pasaba, yo soy de Saavedra, entonces todo lo que era el Maipú, todo lo que tiene que ver con el puente Saavedra, yo lo veía, yo pasaba por ahí. Y yo a veces pasaba y decía, acá estaba la batalla de los cascarudos. Digo, o pasaba por Plaza San Martín, o perdón, por Plaza Italia. Claro, o sea, la mezcla entre la ficción, pero todo lo que tiene que ver las imágenes de la vida real, Que eso además en es. las viñetas estaba todavía mismo la glorieta, ¿no? De donde se filmó, que esa glorieta es la que dibuja Solano López. O sea, la glorieta está. Pasaron Claro. tantas décadas, años, y la glorieta está. Y me parece que eso le da un tinte distinto, ¿no? Es como ver leer algo que vos lo podés ver, que vos jugás con esa fantasía. Decís, podés Lo ves imaginarte. plasmado. Lo ves plasmado, podés imaginarte este relato fantástico en ese lugar. Eso me parecía fantástico a mí, me parece, todavía me sigue pareciendo, de hecho la serie lo hace, sumando otras localidades, sumando, hace muy, mira, sin mentirte, ayer estaba mirando unas historias de unos amigos y pusieron el Eternauta con un logotipo y era él en el auto pasando por el Shopping Soleil y Mira, puso la musiquita del Eternauta, como diciendo, siempre que paso por el Shopping Soleil, y le me puso la acuerdo. nieve, claro, le puso la nieve y pasaba con el auto por el Shopping Soleil. Claro, pues se había filmado ahí. Me parecía que eso es algo que no estábamos acostumbrados, No. porque las invasiones, de hecho hasta el día de hoy, todo lo que tiene que ver con la ciencia ficción o la invasión y demás, sucede en otras ciudades, Mm. sucede en Estados Unidos, Lejano, digamos, sí. lejano, Nueva York, Los Ángeles, están buenísimos, uno si conoce esas ciudades son increíbles, pero bueno, hay que viajar para llegar ahí, y no lo tenés a la vuelta de tu casa, no tenés la ferretería o la farmacia donde ocurre algo que es una invasión. Me parecía algo distinto, y hasta el día de Sí. hoy lo es. Y los lugares, esos ya toman como otro valor, ¿viste? Otro significado y no los ves de la misma forma. Y si tuvieras que modificar algo, por ejemplo, de la serie, ¿qué sería? ¿Modificarías algo o para vos así como está bien? Yo creo que la serie está increíble, digo, me parece que así como para mí tiene más aciertos que errores, como toda serie me gustaría, y además acá me pones en un aprieto por siendo guionista, como que bueno, quizás te puedo decir algo, y me parece que incluso me voy a cruzar seguramente en este mes con el guionista, que suelo hablar, que suelo intercambiar por redes sociales, muy amable, Ariel Saltari es un genio. Y creo que hay algo que me hubiese gustado, que era el relato, ¿no? No perder el off, ¿no? El Mm, relato en off. la Porque voz en off, sí. sí, esta cuestión del visitante, ¿no? Si bien eso no está ahí en la historieta, es lo primero, que ahí es donde se explica el título del Eternauta, y que no leyó el Claro. Eternauta, ¿por qué se llama Eternauta? Bueno, el Eternauta está en la segunda página de la historieta. Yo creo que eso, más el off, el relato, ¿no? De contar lo que había pasado en la invasión, creo que eso hubiese estado buenísimo, porque Darín relatando, comenzando, aunque sea el relato, te voy a contar la historia y tal, con la voz de Darín, yo creo que Sería hubiese sido potente. Sí, sí, sí. Yo creo que el off es algo que la historieta lo tiene como columna, ¿no? Además de las viñetas, de los diálogos, tiene mucha columna el Eternauta, que sería como esta cuestión de locución, ¿no? Y me parece que eso podría ser un condimento que hubiese quedado bien, y creo que en una segunda temporada lo podríamos utilizar, Ajá. pero la idea es que realmente me parecía que hay algo para ajustar, sería eso. Después el resto de las decisiones me parecieron súper creativas. Bien acertadas. Sí, no soy ese que critica. La historieta es la historieta, ¿no? Y la serie es la serie. Y creo que para serie tienen cosas que ganó un montón en lo que es el relato en sí. Y es Mm. parte del universo. La historieta va a seguir siendo la mejor historieta del mundo como formato historieta. Y creo que eso también está bueno. Es como los libros de Harry Potter. A ver, el Sí. libro es el libro, después las películas te pueden gustar O no te más pueden gustar o no. o no, pero está el libro. Acá va a seguir estando la historieta, y la historieta es hermosa y está increíble. Pero la serie también. Y me parece que eso hay que apoyarlo también en el camino. No hay que ser tan reticente o fanático de un formato. Está bien. Y esto que decías de apoyar, también sos director de Argentores. Sí, ¿Cómo, en lo que es el Comité de Nuevas Tecnologías. Me claro, toca todas las nuevas tecnologías, ¿sabes? todo lo que tiene que ver con los artistas, digamos, del futuro argentino, ¿cómo lo ves al panorama? Y lo veo, a ver, lo veo como difícil en el sentido de que es un país que ya de por sí, a ver, tenemos un país cultural que en la historia de nuestro país la cultura es muy importante. Creo que estamos atravesando un momento difícil para la cultura, por una cuestión obvia de la economía y demás, Mm, y eso hace que quizás los nuevos artistas o las nuevas miradas, que a mí me gusta decir las nuevas miradas, les cueste el doble o el triple llegar. sí. Y frente a eso me parece que nos estamos perdiendo de un potencial muy grande, porque la cultura también es lo que ya está establecido y lo que viene, el futuro. Creo que necesitamos ver nuevas miradas, nuevas voces, tener Nuevos nuevos talentos. talentos, que además hay un montón, o sea, uno los ve
cuando uno va a un casting o cuando uno ve algún concurso, mismo en las redes. A veces ni siquiera es el concurso, a veces ves gente haciendo un sketch en las redes, y decís, este tipo tiene talento, me está haciendo reír, tiene buen sentido del Frescura. humor, sí, tiene lo que se llama el ángel, ¿no? Y creo que ahí no nos tenemos que dar más posibilidades. Y creo que la gestión cultural se tiene que poner en agenda. Yo me Sí. parece que hay que poner en agenda la gestión cultural, hay que ordenar, obviamente, hay que ordenar cuentas, hay que ordenar todo. Cuando las cosas están desprolijas hay que prolijar. Pero en pos de eso no hay que destruir. Y hay que darle lugar a lo nuevo. Me parece que se tiene que construir una agenda cultural, se tiene que afianzar una gestión cultural que hoy no la veo. Digo, yo No, soy muy crítico, no la veo y me preocupa, porque para mí la gestión cultural es necesaria y súper. cuando se habla de cultura se habla de las artes. El arte en sí, además, es una industria muy rica, es muy grande. O sea, es una industria que le da trabajo a mucha gente y que además genera divisas, genera mucho potencial. Bueno, sin ir más lejos, el Eternauta, lo que Mm. generó para el país, si bien para Netflix y demás, para lo que es la productora local y lo que llevó la bandera a todo el mundo Reconocida, sí, a nivel a mundial. nivel mundial. O sea, estuvo en el top 5, llegó a estar en el top 5 de a nivel mundial. Es Miércoles. muchísimo eso, en la historia de Netflix. Entonces digo, ahí hay una gestión que se hizo y que creo que hay que aprender de eso. Digo, si tenemos una serie, una película que llega a esos niveles, poder cuidarlo, ¿ok? Ok, eso como decís vos, apoyar a todo lo que tiene que ver con la cultura, ya sea audiovisual, escénica, de Buenos Aires y de Argentina, y no abandonar eso. Y como última pregunta, que ya nos queda poquito tiempo, que si te tuviera acá No toda una pasa hora sería nada. feliz. Si tuvieras que recomendar una producción audiovisual, ya sea serie, documental, película, para alguno de tus alumnos que quiera, digamos, aprender algo técnico que te llame la atención, ¿cuál sería? Y tu película, digamos, que se lo recomendarías a cualquier persona, digamos, en la vida cotidiana. Más que películas, yo diría directores, porque Mm, viste que un director tiene una mirada. Yo soy muy fanático de lo que es Steven Spielberg. ujú. Para mí Steven Spielberg tiene todo, dosifica mucho de muchos directores, tiene mucho de Kubrick, tiene mucho de Chaplin, tiene mucho de un montón de directores y Es tiene un su propia capo. firma. Y creo que Spielberg es un director que a nivel técnico, toda la filmografía, además te hace emocionar, ET, todo lo que ha hecho para los chicos es genial. Y después con relación a una peli en general, bueno, vamos a responderte como obra. Y a mí particularmente hay una película que me conmueve, que además me parece divertida y a la vez es un thriller, ¿no? Porque a la vez que es la película Tiburón, que es una película de Ah, Spielberg, que la volví a ver hace muy poquito y que a veces la doy para ver, obviamente, las clases. Y yo digo, va a quedar vieja, siempre tengo miedo a que quede vieja en el buen sentido, de que bueno. sí. Y vos sabés que la reacción es todo lo contrario. Después otra película que te puede llamar mucho la atención, que es este estudio, ahora que veo este estudio y veo estos micrófonos, no por los micrófonos en sí, sino por el espacio, una película que es un éxito en toda la generación joven. ¿Cuál? 12 hombres en pugna, película en blanco y negro, de Sidney Anoté. Lumet, una sola locación, 12 personajes, no parás, o sea, estás así mirando hasta el último minuto de película. Un éxito, blanco y negro además, una película que vos decís es vieja, es una película vieja. Cuando la ven, dicen no pueden creer. Película muy entretenida y que de vuelta, si no la vieron, 12 hombres en pugna, no le tengan miedo a blanco y negro, entren en esa película que es impresionante. Perfecto, Ramiro. Bueno, se nos pasó No, por volando la favor. entrevista. Para mí me encanta poder hablar de cine y poder hablar de un poco de la cultura argentina, así que agradezco No, el espacio. gracias por tu tiempo, por venir. Y no se vayan porque seguimos acá con más entrevistas. Denle like al video, suscríbanse al canal de Radio MEP y ya venimos con más milimétricamente en Radio MEP.